Del Señor es para poder edificarnos, ayudarnos, darnos fuerza, recargar baterías, seguir adelante, tener esperanza, que incremente mi fe, alabarlo, adorarlo, exaltarlo, honrarlo, bendecir su nombre por siempre. Amén. Bendito sea Él. Por eso estamos aquí. Bendito sea Él. Yo espero que usted haya venido en esta mañana con muchas expectativas. Que venga con un corazón abierto, con una mente capaz de poder entender la palabra del Señor, lo que Él quiere decir a cada uno en esta mañana. Sabe que estamos en la 5ª semana en esta serie, Sed de Dios. Y Dios ha inquietado, yo sé que Dios ha inquietado su vida, ha inquietado mi vida en estas semanas. Ya el mes de enero ya se fue, hoy estamos en la primera semana del mes de febrero. Básicamente este año sigue corriendo. Algo que hemos aprendido de que para Dios los tiempos no tienen, es lo mismo para el Señor el mes de enero que el mes de octubre o el mes de diciembre. Pero en nuestro corazón hay que ponernos una disposición de poder aprender y de poder esperar más del Señor y hacer más para el Señor. Por eso es la importancia de estar en este lugar. En sus notas que tienen en sus manos, esas notas, hay palabra del Señor. Ahí esa palabra que quizás debemos de leerla, debemos de memorizarla, debemos de meditar en ella, porque es ahí donde Dios nos puede hablar. Creo que hemos aprendido acerca de lo que es tener sed de Dios. Y sed de Dios es la misma palabra del Señor. No es satisfacer una necesidad. Sí, el Señor va a tomar mis necesidades, mis cargas, porque para Él nada le es desconocido. Él sabe todo lo que está pasando en su vida. Él sabe de qué cosas usted tiene necesidad. Él sabe qué cosas usted está pasando. Pero en la palabra del Señor encontramos como ese ungüento, esa medicina, ese refrigerio en esos momentos difíciles. Por eso es bien importante. Y sabe, cuando hablamos de sed de Dios, hemos relacionado mucho con respecto al agua, ¿sí o no? Pero en el Señor hay muchos otros elementos. Encontramos en la Escritura, en estas semanas que hemos estudiado la palabra, de que tener sed de Dios, Dios nos sacia. Y nos sacia a través del pan, nos sacia a través del agua, pero también nos puede saciar a través de algo que muy pocas veces escuchamos o hablamos, que es acerca del aliento de Dios. Pero en esta mañana yo quiero que nosotros podamos aprender. Y sabe, cuando le digo esto, en la Escritura se relaciona una cosa con la otra. Le voy a decir esto como dato de información. Una persona puede sobrevivir sin comer aproximadamente 48 días, sin comer. Y la gente apenas está media hora y tiene hambre, que siente que se le está yendo la vida. ¿A cuánto le pasa eso? Que no come y yo no puedo pensar, se le paraliza todo su ser, ¿verdad? Con un día. Por eso la gente ayuna mediodía, ¿verdad? Eso es aguantar hambre, hermano. Eso es solo para... Pero la gente puede sobrevivir sin agua de 12 a 14 días. Nosotros sin tomar agua podríamos vivir de 12 a 14 días. Por eso usted ve que cuando pasan terremotos y esos desastres naturales, siempre hay esperanza cuando la gente está ahí, ¿verdad? Porque sabe de que físicamente podemos resistir cierta cantidad de tiempo. Pero sabe algo que me llamó mucho la atención, que una persona solo puede vivir sin respirar 4 o 8 minutos si está en una buena condición física. Por eso la desesperación de aquellos rescatistas cuando hay desastres naturales, de poder salvar a esas personas, porque no es por alimento, no es por agua, es por el oxígeno que pueda tener en ese lugar donde haya quedado encerrado. Yo no sé si usted ha tratado de aguantar la respiración 4 o 8 minutos. Le aseguro que si tiene mi condición aguantará 8. Pero eso es lo máximo que puede aguantar una persona sin respirar. Pero quiero que vayamos a la Escritura para que podamos entender lo que queremos hablar en el día de hoy. Es mantenerse con vida, mantenerme con vida. Si Dios me sacia, si Dios suple mi necesidad, si Dios me ha dado esa palabra de aliento, quiero que podamos aprender en esta mañana lo que el Señor nos quiere decir. Allí en sus notas o en su Biblia, eso no pelea contra el Señor. Si usted tiene su Biblia o tiene sus notas o enciende su Biblia, ya sea en su tableta o ya sea en su teléfono, está bien. No, Dios es un Dios multiforme y va obrando en cada generación de una manera diferente. Pero quiero que podamos leer la palabra del Señor, lo que dice Ezequiel capítulo 37 versículo 1. Bendito sea Él. ¿Lo tiene? Quiero que me ayude a leerlo, por favor.
Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor. Todos juntos, por favor. Ezequiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. ¿Cómo estaban esos huesos? ¿Cómo estaban? Secos. Bendito sea el Señor. Y dice el 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que hago, dice, entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué dice? Y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel por encima de ellos, pero no había en ellos, ¿qué dice? Espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, vivieron y estuvieron sobre sus pies. ¿Qué dice ahí? Un ejército grande en extremo. Mire la palabra que el Señor le daba a Ezequiel en medio de una situación difícil que estaba pasando el pueblo. Un pueblo que sus ciudades habían sido derribadas y ahora estaban siendo llevados de esclavos, estaban yendo al exilio. Y el Señor estaba dando una palabra profética, una palabra espiritual, porque no era una palabra literal, era una palabra espiritual, donde miraba que el pueblo estaba desfalleciendo porque no estaba perdiendo la esperanza, estaba muriendo. Y algo bien interesante, cuando dice que empezó a subir todo, dice que sopló y sopló espíritu para que viviera. Y nosotros tiene que venir a nuestra mente que cuando Dios creó al hombre, el Señor lo creó del polvo de la tierra, pero para que pudiera tener vida tuvo que darle espíritu. Hay gente que puede estar seca, hay gente que necesita realmente ser saciada y necesita que Dios pueda darle ese soplo de vida. Por eso la enseñanza de hoy, quiero que quede en su mente, es mantenerme con vida. Porque nosotros podemos estar viviendo, podemos existir, mas no estar disfrutando la vida. Usted no sé si conocerá personas así, pero hay gente que existe, la gente trabaja para vivir. Y yo le voy a decir esto: hay gente que vive para trabajar. Su enfoque es trabajar, trabajar y trabajar. El trabajo es una bendición, escuche esto. Pero el trabajo no tiene que pelear con lo primordial o lo primero, lo más importante, que es estar en la presencia del Señor. Por eso es bien importante que nosotros tengamos en nuestra mente que el aliento, el alimento o el agua viene a ser la palabra de Dios. Porque el Señor le decía a este profeta: profetiza a esos huesos secos. Porque cuando él entró en ese valle, si usted lee la escritura, se da cuenta que habían muchos huesos. No creas que estaban juntos. Habían quizás piernas, pies, manos por un lado de un cuerpo y luego de otro, porque era un valle lleno de huesos secos y en gran manera, y enfatiza que estaban bien secos. Cuando nosotros comenzamos esta reunión por la obra del Señor, por el deseo de Dios, yo le decía al Señor: Señor, queremos ser una generación cristiana diferente. Si usted no lo sabía, lo puede leer ahí en ese rótulo que tenemos atrás. Que punto de vida sea una generación cristiana diferente. No un cristiano común y corriente, no un cristiano que sea más religioso que poder realmente agradar a Dios en las cosas que hacemos y vivimos. Pero también entendía de que hay personas dentro de la iglesia que pueden estar muriendo espiritualmente. Personas que están ahí
aquí, pero su espíritu está lejos del Señor. Y el Señor fue bien claro en la Escritura cuando decía: de labios este pueblo me alaba y me adora, pero Él está lejos de mí. Y Dios quiere que nosotros estemos cerca de Él. Y por eso es muy importante que leamos la Escritura, que podamos meditar en ella y poder memorizarla. Le decía cuántas veces las personas leen la Biblia en la semana. Si usted realmente quiere tener pan de vida, quiere tener ese pan del cielo, quiere tener esa agua de vida. Cuando el pueblo era saciado de sed de la agua, dice que la roca era Cristo. Pero la roca de Cristo no es simplemente decir Jesucristo, es leerlo, es meditar en Él, es conocerlo. Este libro ha estado siempre al acceso del hombre, mas algunos lo han despreciado. Yo no sé usted si aprecia su Biblia, este conocimiento. Por eso le enfatizaba: no importa si usted lo tiene en el teléfono, no importa si lo lee en una tableta, lo importante es que la lea, que la estudie, que medite, que la memorice, porque no puede haber un cristiano que no lea la Escritura del Señor. Si usted quiere saber lo que Dios le va a hablar, lea la Biblia. No corra tras presunciones humanas acerca de algo que usted está deseando en su corazón. Es bien importante esta palabra, y le voy a decir: mantenerme con vida tiene mucho que ver con la responsabilidad que cada uno tiene delante del Señor. El Señor nos ha dado vida. El día que Él murió en la cruz del Calvario y pagó el precio por mis pecados, y resucitó y ascendió y dio promesas, y a través de la inspiración de esos hombres de Dios, ahora tenemos la inspiración del Espíritu Santo. A través de esos hombres de Dios, ahora tenemos esto tan valioso: la Escritura, la palabra de Dios. Y mire, y le voy a decir, dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Eso no está en sus notas, eso está en las notas de la semana pasada. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la labor de la palabra del Señor: poder aprender, instruirnos, corregirnos, redarguirnos. A veces uno puede dar un consejo, usted puede darle una sugerencia a alguien, pero sus palabras para algunos los tomarán, otras las dejarán. Pero la palabra del Señor es directa. La palabra del Señor no anda por los alrededores, va aunque no me parezca, aunque no me guste. Así es la palabra de Dios. Pero le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos a Dios le ha dado vida? Levante su mano, por favor, si Dios le ha dado vida. Si usted aceptó a Cristo, Dios le dio vida, porque volvió a nacer, lo ha aceptado a Él. Ahora, la gracia de esto es poderme mantener con vida, porque conocerá gente que aceptó a Cristo pero se alejó de Él. ¿Cree que Dios quería que se alejara? No. Ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que vengas, escuches, aceptes al Señor y luego al pasar el tiempo veas algo en tu entorno y no te guste y luego te vayas. Esa no es la voluntad de Dios. Ese no fue el propósito por el que Dios te permitió llegar a un lugar y escuchar la palabra de Él. No, el propósito de Dios era para poder afirmarse, para poder mantenerse, para perseverar hasta que el día del Señor venga. Amén. Por eso es bien importante. Pero mantenerme con vida, porque esto es lo importante: mantenerme con vida a través de lo que Dios hace en cada uno, en este lugar. El Señor, si usted escribe ahí en sus notas, por favor, mantenerse con vida trae entendimiento. Nos hace entender, la Escritura te hace entender, te hace comprender la verdadera voluntad de Dios. Si realmente todavía no entiendes para qué estamos aquí, por qué fui creado, para qué Dios me salvó, hay una situación peligrosa, porque puedes morir o probablemente nunca has vivido esta nueva etapa, esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Dice Ezequiel capítulo 37 versículo 3, ¿lo tiene? En esta versión dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dije: Señor, tú lo sabes. ¿Sabe las palabras del profeta? Le dice el Señor: ¿vivirán estos huesos secos que tus ojos naturales están viendo? Y vea las palabras del hombre de Dios, porque para que Dios le haya hablado a este hombre tenía que tener una gran comunión con Él. Y vio a todo ese montón, porque lo llevó en el espíritu y le mostró, probablemente en visión, un valle lleno de huesos muertos.
Como muchas veces nosotros podemos ver a nuestros parientes, a nuestros amigos, a las personas que están a nuestro alrededor. Dice, el Señor no creo que vaya a salvar a este. El Señor, ¿cómo? Mira si tan malo, perverso, tan mala gente, tan aquí, tan allá. Porque nosotros empezamos a verlo con nuestros ojos naturales. Pero el Señor le pregunta al profeta y le dice, ¿vivirán estos huesos? Y él le dice, tú lo sabes, Señor. Si tú lo dices es porque realmente puede ser. Pero él no estaba dando una afirmación de que podría llegar a ser, pero estaba confiando en que el Señor se lo estaba diciendo. Por eso es bien importante, porque Dios trae el entendimiento. Dios nos hace comprender la vida de una manera diferente, no como el mundo la ve, sino como Dios dice que debe de ser para aquel creyente, para aquella persona que tiene temor de Él. Nosotros no podemos seguir pensando, tener una mentalidad como la tiene cualquier otra persona. Lo único que cambia es la palabra de Dios. Si usted quiere entender al Señor, tiene que leerlo. Si usted quiere entender lo que Dios va a hacer en su vida, tiene que leer la Escritura. Allí Dios le va a hablar. Aquí hay familias. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí entienden completamente a su esposo o a su esposa? ¿Lo entiende? No te entiendo. Puede tener 20 años y no lo entiende. Dice, ¿por qué no ha cambiado? ¿Por qué sigue haciendo lo mismo? ¿Por qué deja esa toalla del baño así? Si se lo he dicho un montón de veces. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no recoge los zapatos? Dios mío, le digo, ¿cuántas veces más? Dios nos permite entender esas situaciones cotidianas. Le pongo cosas sencillas que puede pasar en su hogar, porque Dios no nos está pidiendo que cambiemos a otro. Dios está pidiendo que cambiemos nosotros. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Y algún día Dios obrará en esas situaciones. No se desespere, hermana, que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Igual, hermano, no se aflija. Dios está obrando en su corazón. Le digo estas cosas porque son preguntas que muchas veces nos podemos hacer. Por eso el mantenerme con vida trae entendimiento. Entiendo que yo estoy para darme a otros, no para que otros se den a mí. Estoy para poder buscar del Señor, no para que el Señor me dé todo lo que yo quiero. Estoy para servirlo, no para que Dios pueda poner a otros que me sirvan. No es así. Dice Job capítulo 32 versículo 8, ciertamente el espíritu hay en el hombre. ¿Y qué dice ahí? Y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Y se da cuenta lo que decía el Señor en el pasaje de Ezequiel 37. Dice que el profeta le dice, ya le había puesto piel, ya le había puesto tendones, ya le había puesto todo, había juntado esos huesos, pero todavía no tenían vida. Y le dice, sopla sobre esos huesos. Y hubo un soplo del Señor y le dio vida, y fue el Espíritu del Señor. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu de Dios, de esa presencia, la palabra de Dios tiene el Espíritu de Dios. Pero usted sabe que ese Espíritu puede obrar si usted lo hace o le permite que lo haga. Por eso hay gente atea, incrédula, agnóstico, lo que sea, que estudia la Biblia más que un creyente, pero no obra la palabra de Dios en esas vidas, porque simplemente le ha cerrado las puertas al Espíritu Santo de Dios y no puede obrar en un corazón cerrado, en un corazón endurecido. Él puede quebrantarlo, pero usted o las personas tienen que dejar de que esa palabra haga la obra en ellos. Amén. Y este pasaje de Job era bien importante, porque estaba Job con sus amigos ahí, estaba Eliú, creo que era uno de los amigos de Job en la situación difícil de Job, donde Job decía, el Señor realmente no está siendo justo, porque vea todo lo que me está pasando. Muchas veces no logramos entender cuál era el propósito de Dios en la vida de Job. Y escuchaba, y dice la Escritura que quien dijo estas palabras era el más joven de los amigos de Job. Y por respeto a los mayores dejó que todos le dijeran las cosas a Job. Pero aquí vino la palabra importantísima en ese momento para darle a este hombre de Dios que dice el Señor que era justo. Porque Dios necesita obrar en nuestras vidas en justicia.
A veces hay personas que se han considerado que tienen un nivel de bondad o de justicia delante del Señor. Y le voy a decir esto: nunca será suficiente para el Señor. Escuche esto: nunca será suficiente, porque el día que sea suficiente llegará o pensará que está al nivel de Dios. Jamás. Ni un hombre podrá tener la santidad de Dios, ni el nivel de bondad de Dios, pero estamos en ese camino. Amén. Bendito sea Él. La palabra de Dios trae comprensión a todo lo que está aconteciendo. Eso es lo que trae la palabra de Dios. No aflicción. Me hace que comprenda todo, las cosas más sencillas y a las cosas difíciles. Muchas veces nos metemos en grandes problemas, no porque Dios lo permita, sino porque tomamos malas decisiones. Porque muchas veces Dios nos está dando advertencias, Dios nos está diciendo no lo hagas. Hay una voz que te susurra o pone a una persona que te está aconsejando, pero eres necio en tu propia opinión y haces lo que tu corazón quiere. Y por eso tomamos malas decisiones y vienen los resultados de esas malas decisiones. Y ahí tenemos que acudir a aquel que nos salva, que nos rescata, que nos perdona, que nos ayuda, que nos pone en la montaña. Esa es nuestra torre fuerte, nuestro protector. Acudimos a Él. Bendito sea Él. Por eso es bien importante todo esto. La Escritura hace que entendamos lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que pasó y lo que voy a llegar a pasar. Porque aquí no es para que usted tenga en su mente que siempre le va a ir bien. Eso no dice la Escritura. Pero sí tenemos a quien acudir en esos momentos difíciles. Pero me logro comprender que de lo que aconteció en mi pasado, Dios tuvo misericordia de mí. Porque no hay ninguno bueno en este lugar que se haya merecido la salvación. O sí, levante su mano si usted se merecía ser salvo. Gracias. No hay nadie. Nadie merecía ser salvo, pero Él tuvo misericordia de todos los que estamos aquí. Dios no llama a buenos, Dios llama a malos, para que por misericordia se conviertan al Señor y uno llegue a estar aprobado delante de su presencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Y mire estas palabras de nuestro Señor Jesús. En Lucas 24:45 dice así la palabra: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesucristo, a través de la Escritura que nos ha dejado, nos hace que podamos entender todo lo que está pasando. Dice, y ahí decía y mencionaba acerca de todo lo que estaba padeciendo, porque Él ya se le había presentado a los discípulos. Y usted sabe, como uno dice, ¿y ahora qué hago? El maestro no está conmigo. Pero Él luego ascendió, Él resucitó y estuvo un tiempo y se le apareció a los discípulos. Todo esto tenía que pasar, porque esto fue profetizado en los tiempos de Moisés. Esto iba a pasar. O sea, entiendan que no puedo ir en contra de lo que ya Dios había establecido. Lo mismo que le dijo al profeta con respecto a los huesos secos. Le dice, estas personas que se están desesperando, se están alejando, están dejando de creer en mí, yo lo voy a levantar como un gran ejército, porque era un pueblo ya esclavo, un pueblo donde había sido llevado a otras ciudades que no eran la de ellos. Pero Dios le estaba dando una palabra profética y le decía, profetiza sobre esos huesos. ¿Y sabe qué es lo que dijo el profeta? No dijo lo que él pensaba, lo que él deseaba. Le dice, dile estas palabras a esos huesos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que si hay algo que usted quiere profetizar, diga la palabra del Señor. Memorícese la palabra del Señor. Quiere que realmente pueda impactar la vida de alguien, declárele lo que está en la Biblia, lo que dice Jesucristo acerca de lo que tiene para cada familia, para cada hombre, para cada persona en esta tierra. Amén. Pero tiene que tener claro, como decía Pablo a Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Porque una palabra no bien dicha puede destruir y no edificar. Tiene que tenerlo claro. Por eso tiene que tener temor no a Dios, sino a la palabra, de ser diligente en ella. Cuando usted lea la palabra de Dios, pregúntele a Dios, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué estoy leyendo esto? No lea de corrido,
Porque la gente se pone de meta a leer la Biblia y se lee un capítulo y no entendió nada, no le puso sentido. Es como que usted está escuchando un partido de fútbol o de otro deporte y escucha al narrador, pero usted no está viendo lo que está pasando. Y dicen gol y ahí usted mira y ahí se detiene. El problema es que a veces hay momentos en Dios y no hay repetición. Son momentos únicos y uno tiene que estar atento. Porque probablemente Dios lo vaya a hacer, pero de una manera diferente. Pero ahí, eso es lo que Dios quería decirle. Por eso tiene que leer la Escritura. Es bonito cantar, es bonito adorar a Dios, es bonito, hermano, entregarse. Pero ¿sabe qué edifica su vida? La palabra del Señor. Por eso escuchará hoy que hasta quizás nosotros hemos cometido el error de cantar cánticos que no exaltan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que, si cantarle para el Señor, es su nombre. Y a veces debemos de tener más entendimiento y inteligencia en ciertas cosas. Por eso nosotros, ¿sabe qué sucede cuando Dios no nos ha dado ese entendimiento? Nos afligimos cuando vemos las noticias. Trump está deportando a todos los hispanos. Ay, yo voy a ser el próximo. Voy a empezar a vender todo lo que tengo para irme. ¿Sabe por qué? Porque no entiendes lo que está dentro de este libro para la vida de cada hijo de Dios. Cuando usted entiende lo que está en este libro para la vida de cada persona, usted entenderá que usted no es salvadoreño, que usted no es hondureño, que usted no es nicaragüense, que usted no es de una nacionalidad de hombre, que usted pertenece a una ciudadanía y es la de Cristo, y que vivimos por lo que Él dice y no por lo que el hombre dice. Mis ojos están puestos en Él. Es bien importante. Y sabe, cuando alguien no entiende, entra en pánico. La gente le da miedo. La gente que no está en la palabra le da pánico. Por eso la gente dice, hay que ahorrar porque este es el tiempo de las vacas gordas. ¿No escucha usted esa frase? Mal utilizada la palabra de verdad, porque Dios jamás va a poder negociar sus principios. Dios va a estar con cada uno, no importa, porque usted no vive por lo que está viendo sus ojos, sino por lo que Dios dice en la Escritura. No sé si usted está entendiendo lo que le quiero decir en esta mañana. Por eso no caiga en pánico. Hay promesas para un hijo de Dios. Hay promesas y Dios es fiel a sus promesas. Bendito sea el Señor. Mantenerme con vida trae entendimiento. Y sabe también que permite que haya orden en mi vida. Escriba ahí, por favor, orden. La vida del cristiano, el mantenerme con vida, Dios permite arreglar todo aquello que yo traigo de afuera. Le hago una pregunta aquí entre usted y yo. ¿Cuántos necesitan arreglar algo en su vida? Levante su mano si usted tiene que arreglar algo en su vida. Aunque no le haya levantado, le aseguro que tiene algo que arreglar en su vida. Y es tan sencillo que usted puede tener su casa bien arreglada, pero usted entra, la tiene limpia, todo lo que tiene de decoración lo tiene bien ubicado, pero usted entra y dice, hay algo que hace falta en mi casa. O hay algo que no me gusta aquí en mi sala o en mi cuarto, aunque se vea bien. Le causa a usted una insatisfacción. Dice, ay no, y le dice, qué bonita tu casa. Sí, pero no me gusta ese cuadro. Pero sí, no está excelente. Pero quien sabe es el que vive. ¿Qué razones le está causando ese adorno, decoración, cuadro, lo que sea, que no le permite disfrutar lo que tiene a la vista? Porque hay que poner un orden. Dios pone orden en nuestra vida. Mire, interesante lo que leíamos allá en Ezequiel 37:7. ¿Lo tiene? Así que, dice en versión NTV, dice, así que yo, dice el profeta, anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle, y se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar, que dice, esqueletos enteros, porque esos huesos estaban regados por todos lados.
El Señor dice, hay huesos y están secos, y estos huesos van a vivir. Dile a esos huesos que van a vivir. Pero usted sabe, había una mano por acá, la cabeza por allá. Y cuando el Señor da soplo de vida, lo primero que hace es poner orden. Este brazo no va aquí, este brazo va para acá. Y dice la Escritura que cada hueso se juntó con su hueso. No se juntó un hueso en un cuerpo que no le correspondía. El Señor pone orden. La iglesia del Señor tiene que ser un lugar de orden, un lugar donde debemos de seguir esta manual de instrucciones para nuestra vida y para este lugar que es la iglesia del Señor. Por eso el Señor trae orden. ¿Qué cosas usted necesita todavía arreglar? Que están en su vida, que están en su cuerpo, que no forman parte de esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Todavía quizás estamos arrastrando nuestra vieja naturaleza. Todavía estamos con aquella música. Todavía estamos hablando las mismas palabras que hablábamos antes de haber aceptado al Señor. Eso no forma parte de tu cuerpo, de ese nuevo cuerpo, de esa nueva vida que Dios nos ha dado. Pero todo es un proceso. Todo toma tiempo. Si usted se da cuenta, Dios lo primero que le dijo al profeta que diera la palabra, y esos huesos empezaron a juntarse. ¿Y qué dice la Escritura? Que primero se formaron los huesos, los esqueletos enteros. Y cuando ya estaban enteros, empezó a ponerle carne, empezó a ponerle tendones. No empezó a poner carne ni tendones. ¿Qué le quiero decir con esto? Todo toma su tiempo. La vida del creyente tiene que ir, como dice la Escritura, de aumento en aumento, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. No le podemos pedir a una persona que recién llega una manera de vivir si nosotros tenemos 30 años en el Evangelio. Dios lo va a hacer. Toma su tiempo. Dios puede obrar en la vida de alguien también de repente. No le estoy diciendo que no, pero dejemos que Dios obre de acuerdo a la palabra de Dios en la vida de esas personas. Bendito sea el Señor. ¿Lo está entendiendo? A través de esa palabra es que nosotros empezamos a poner orden. Orden en nuestra familia, orden en nuestras finanzas, orden en nuestro trabajo, en cómo soy como empleado o como dueño de empresa. Dios empieza a poner orden en las cosas que desarrollamos como iglesia, orden en la educación de mis hijos. Hay tantas cosas en las que Dios pone orden. Pero si seguimos moviéndonos por emociones, por sentimientos, por deseos, eso no nos va a llevar muy lejos en nuestra vida como cristianos. Y ahí nos damos cuenta de que necesitamos más de Dios. Necesitamos que Dios ponga algo, probablemente en algún hueso seco que esté todavía en nuestro cuerpo. Y no le estoy diciendo que puede ser usted huesos secos, pero sí puede haber un hueso seco que todavía necesita que Dios le ponga carne y le ponga tendones. Porque le voy a decir en lo natural, cuando uno se lastima, por ejemplo, si usted pierde el dedo o la mano, tiene cierta cantidad de tiempo para que se lo puedan pegar. Si no, se muere. Esa parte de su cuerpo no se la pueden pegar. Pero fíjese cómo es Dios de bueno, que puede haber algo todavía en nuestro cuerpo que esté ahí seco, pero Dios todavía está obrando. Dios poquito a poquito le puede estar poniendo un tendón todavía ahí. Dios lo está redarguyendo. ¡Ay, que me duele! Dice que cuando empezó a decir, dice que el profeta empezó a escuchar un traqueteo, un ruidal, porque empezó a unirse los huesos, empezó a levantarse hueso quizás que estaba bien abajo y había otra montaña de huesos que no era el de él. No había sensación en esos huesos, pero usted y yo tenemos vida en el Señor, y Dios quizás puede hacer en nuestra vida un traqueteo ahí que nos duela, pero al final dice que vamos a tener más vida. Si usted está muriendo, porque hay creyentes, le voy a decir aquí entre nos, que creemos que son creyentes, pero que todavía no están vivos. A veces no sabemos si es que necesitan tener vida, o aceptar al Señor de nuevo, de verdad. Pero quiero que usted lo pueda tener bien claro. Dice Salmos 33:6. Mire lo que dice. Para que nosotros podamos alimentar nuestra fe. Dice Salmos 33:6. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos, ¿qué dice? Los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. ¿Qué es lo que empezó a dar vida?
en lo espiritual. Dice el aliento de Dios. Pero no el aliento que venga, yo lloré por usted y le tiro un poco de saliva. Ese aliento, hermano, es humano. Lo que nosotros queremos es de que Dios le dé un soplo y un soplo de vida. Que la palabra del Señor lleve ese aliento. Lleve ese aliento como lo hizo con Adán y Eva. Le dio aliento, le puso espíritu a ese cuerpo que Él había creado. Porque todos somos creación del Señor, pero Dios es el que da vida a través del Espíritu Santo. Y esta palabra trae el Espíritu Santo de Dios. Es inspiración, dice la Escritura, del Espíritu Santo, llevada a cabo, escrita en papel para que usted y yo la podamos tener. Amén. Dice la Escritura. Volvamos a los inicios, al principio, en Génesis capítulo 1. ¿Por qué Dios quiere poner orden? Porque quizás hay desorden. Uno pone orden porque hay desorden. Qué feo estar en una casa desordenada. De verdad. Hermano, uno no quiere estar allí. Pero qué rico es entrar. Bueno, le voy a poner el parte de los hombres. Qué rico es entrar en una casa bien ordenada, ¿verdad? Y limpia. Siente uno como es el paraíso. Pero cuando se entra y ve aquel desorden que están los zapatos ahí donde usted mismo los dejó. ¡Qué barbaridad! ¡Qué decepción!, ¿verdad? Empieza a ver la ropa que usted mismo dejó, hermano. Ahí está todavía. Y le echa la culpa a la esposa. Y usted fue el que la dejó, pues. Sea ordenado, no la ponga ahí. Alguien Dios le está hablando en esta mañana. Bendito sea el Señor. Denle un aplauso al Rey, por favor. Déselo, creo que. Dice Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, ¿qué dice? Estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El Señor vio que la tierra estaba vacía y desordenada. El Espíritu se estaba moviendo sobre las aguas. Pero ¿sabe por qué se movía sobre las aguas? Porque miraba que todo lo que había en la tierra no había cabida a Él allí. Porque si estaba todo desordenado, el Espíritu no puede morar en una vida que vive desordenadamente. El Espíritu de Dios empezó a moverse a través de lo que dice el Señor. Que sea la luz, y fue hecha la luz. Fue hecho los árboles, fue hecho los animales, y por último creó al hombre. Ahí empezó el Espíritu a encontrar un lugar donde reposar, que era en la vida del hombre. Dios no puede morar, el Espíritu Santo no puede morar en una vida desordenada. Por eso es necesario Cristo, por eso es necesario Jesucristo, porque Él es el único que puede poner orden en nuestra vida. Puede ser que usted sea ordenado en su vida familiar, en su vida económica. Usted puede ser ordenado en muchas áreas, porque hay gente que no es cristiana y es bien diligente en todo lo que hace. Pero ¿sabe qué? ¿Qué tal en el área espiritual? ¿Qué tal todavía en esas batallas mentales que puedo tener en hacer o no hacer lo indebido? En poder ceder a las tentaciones. ¿Qué tal en esas cosas que solo usted y Dios sabe realmente lo que está pasando? Bendito sea Él. Por eso Dios trae orden. En Isaías 55:11. Y por eso le digo que ese aliento de vida es el Espíritu Santo y es la palabra de Dios. Dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que haré lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa palabra de Dios, por eso el hecho que usted esté aquí, de tantos versículos que hemos leído, algo Dios va a hablarle a su corazón. Normalmente nosotros colocamos en cada enseñanza no más o no menos de 5 pasajes bíblicos. No sé si usted se ha percatado de eso, pero cada vez que usted abre sus notas o abre su Biblia, se dará cuenta de que leemos mínimo 5 pasajes bíblicos. Porque la palabra de Dios es una riqueza para el hombre. Hermano, sería utilizar mal la palabra de Dios con un versículo y pararme aquí a hablar 45 minutos o 1 hora con un versículo bíblico.
Estoy hablando mis pensamientos, estoy hablando mis ideas, estoy hablando la presunción humana, mas no estoy declarando la palabra de Dios, que es lo que da la vida. Dice ahí la Escritura, así será mi palabra. Lo decía el profeta, le decía el Señor. Esa palabra, esta palabra, esa palabra que usted está leyendo, que está escuchando hoy, va a hacer algo en su corazón, no va a regresar vacía. Eso se lo puedo asegurar, porque Dios no miente, porque Dios es veraz, porque Dios es real. Bendito sea el Señor. Yo sé que Dios está obrando en nuestros corazones. Yo sé que Dios está trabajando en este lugar. Yo sé que usted está teniendo sus batallas, pero en el nombre del Señor vamos a tener la victoria en todo aquello que estemos nosotros todavía peleando, porque lo que queremos es agradarlo a Él. Amén. Le voy a decir esto. Yo creo que este mensaje está mucho mejor que sus aplausos. Dele un fuerte aplauso al Rey. Por eso es bien importante. Y si yo me mantengo con vida, Dios me da fortaleza. Escriban ahí en sus notas, por favor, fortaleza. ¿Sabe que la fortaleza está relacionado o es sinónimo de fuerza? Dios me fortalece. Si usted lee ahí en Éxodo capítulo 15, versículo 11, estaba hablando de un cántico de Moisés. Ese es el cántico de Moisés. Usted puede buscarlo en su Biblia y ahí menciona bastantes detalles acerca de la palabra. Dice ahí en Éxodo, ahí solo porque el papel, esa hoja es muy corta para poderle poner todos los versículos que quisiéramos, pero está en que Dios ponga en su corazón ir a la Escritura, escudriñar la Escritura, memorizar la palabra, meditar en ella. Dice Éxodo 15:11: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? El 18 dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Mire esa palabra. A pesar de que habían situaciones difíciles, Moisés estaba cantándole al Señor, declarando sus grandezas, diciendo: Señor, tú que eres terrible en milagros, en hazañas, que nos has librado de la mano del enemigo, que nos has sostenido hasta el día de hoy. Señor, tú vives para siempre, eternamente. Quiero que en su mente jamás dude de que Dios existe y que Él vive eternamente y que un día vendrá por segunda vez. Que no permita que quizás las corrientes que pueden estar alrededor suyo lo haga desenfocarse de tener la mirada puesta en el Señor. De que estamos aquí en este día, un domingo a las 11, 12 del mediodía, y que nuestro corazón anhela fervientemente un día estar con el Señor. Aunque Él está con nosotros, pero está para ayudarnos, está para consolarnos, está para poder instruirnos. Pero llegará un momento donde estaremos con Él eternamente, en otra naturaleza. Amén. Por eso es bien importante, aun cuando pensamos que estamos derrotados, Él sigue dando la victoria. Aquí, entre usted y yo, en varias ocasiones nos sentimos derrotados. Y le voy a decir esto: ¿por qué me está pasando eso a mí? ¿Por qué, Señor? Está lamentándose de algo que pasó que no era bueno, o algo que esperaba que no pasó, y pensamos que es una derrota. Mas Él es el que nos conforta. Él es el que nos dice: ¿estás dudando de mí? Yo que hago grandes milagros y hazañas, yo que creé los cielos y la tierra, ¿estás dudando de mí? Empezamos a señalarle a Dios, mas Dios a través de la Escritura nos hace que volvamos a nosotros y podamos ver que muchas cosas acontecen porque nosotros las estamos provocando con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de vivir. Dios no quiere eso para ninguno de los que estamos aquí. Por eso es lo importante de que si tengo sed de Dios, debo de mantenerme con vida. Él me mantiene con vida.
Él me sostiene aún en medio de las derrotas, porque para lo que usted derrota quizás es victoria en el Señor. Quiero que pueda, si usted ha leído el libro de Job, se dé cuenta de algo. Job era justo delante de los ojos de Dios, pero cuando Job cayó en toda la calamidad que estaba pasando, Job nunca dejó de dudar en Dios. Pero su lamento era que había perdido todo lo que él tenía. Perdía los bienes y perdía su familia, porque hasta la esposa, imagínense, si la esposa no te apoya, está duro esto, hermano. Pero Dios le responde a Job que dónde estaba él cuando había creado todas las cosas. En otras palabras le estaba diciendo, si todo lo que tenías era porque mi mano te había bendecido, ¿no pensarás que yo puedo darte eso y más? ¿Qué le quiero decir con eso? Que si Dios es mi fortaleza, aunque esté pasando una situación difícil, yo tengo que estar confiado, porque para lo que a mí es derrota, quizás Dios está obrando en una victoria y Él es mi fortaleza. Amén. O sea, no se queje por lo que está pasando. Reflexione si hay algo en usted que haya provocado eso. Pero si usted está firme como Job y sabe de que ha hecho todo delante de él, que sea agradable ante los ojos de Dios, dígale: Señor, si tú diste, tú quitaste. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo esperaba que usted le fuera a dar un aplauso al Señor en esta. Por Él es mi fortaleza. Él es. Por eso Él venció en la cruz del Calvario. Por eso cantamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo no sé si usted le pone sentido a lo que cantamos, pero yo espero que le ponga sentido y que lo busque si está en la Biblia. Si no está en la Biblia, dígame: mire, esto no está en la Biblia. Ok. Ahí la cosa puede cambiar. Pero quiero que podamos nosotros entender eso. Y ya para finalizar, ¿sabe lo que hace mantenerme con vida? Trae más vida. Si yo me mantengo con vida, trae vida. Si usted, quiero que vea, aquí estamos solo adultos. Si usted tiene vida, usted va a compartir vida. Usted va a modelar una vida. Y a través de ese modelar, usted podrá llevar a algunos al entendimiento de lo que es Dios. Porque a veces una cosa decimos y otra cosa hacemos. No estamos dando vida, estamos dando confusión. Estamos alejando a las personas. Ese es por una parte. Pero si usted tiene vida, también sus hijos llegarán a tener vida. Es tan sencillo como esto. Fíjese. Yo por bromear le decía a mi hijo: ¿tú quieres ser pastor? Me dice: no. Así me dice. ¿Por qué? Le digo: no, yo quiero que seas pastor. Y me hace una cara. Ok. En su entendimiento, ser pastor es pararse aquí y agarrar un micrófono. Pero yo quería ver su reacción. Pero algo que le enseño es de que me pongo a leer la palabra de Dios. Y cuando él mira que agarro la Biblia, ¿sabe lo primero que él me dice? ¿Vamos a ir a la iglesia, papi? Y le digo: no. ¿Y por qué estás agarrando eso, mes? Esa es la Biblia. Estoy hablando con Dios. ¿Hablando con Dios? Sí. Yo quiero que Dios me hable. Estoy haciendo en ese corazón de ese niño que cuando él se sienta afligido, no se desespere, que vaya a las Escrituras y que diga: Dios, háblame, necesito escucharte, háblame. Cuando ese niño tenga 15, 18, 25 años, satisfacción como padre no es simplemente verlo aquí, sino que él sirva a Dios, que tenga temor de Dios, que doble sus rodillas y busque de Dios, que en medio de las dificultades que pueda pasar, sepa que tiene a Dios. Por eso, si yo me mantengo con vida también a la generación que Dios me ha dado. No sé si usted está entendiendo eso.
Nosotros que somos padres tenemos una gran responsabilidad. No quiero ni siquiera pensar que vayamos al mundo a ganar a aquellas personas que todavía viven sin Cristo, pero Dios le está diciendo algo a usted hoy. Dice ahí la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20. Mire, porque la palabra de Dios es para todos. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, que dice, privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Esta palabra de Dios no es privada. No es para ciertas personas, para mí o para algunos líderes que pueden estar aquí en la iglesia. No, esa palabra es para todos y es accesible a todos. Y Dios le puede dar una palabra profética a usted sin que nadie más se la diga, más venga directamente de la boca de Dios. Simplemente decir, Señor, quiero escucharte hoy. Señor, hay una necesidad en mi ser. Señor, siento que estoy perdiendo la respiración. Le dije que en lo natural 4 u 8 minutos bastan sin aire para poder morir. Pero ¿cuántas veces hemos pasado sin ese soplo en nuestra vida? ¿Cómo estará nuestro espíritu? ¿Hace cuánto tiempo que el Espíritu de Dios no obra en tu vida? Porque Él está ahí. Si pecas, se aleja de ti, pero Dios dio una promesa. Pero Él tiene que obrar en cada uno. ¿Hace cuánto que no sopla? ¿Hace cuánto que no respira? No tiene respiración. Cuando Ezequiel le decía a los huesos se juntaron, puso carne, puso tendones, pero no era suficiente. Usted está aquí, aceptó a Cristo. Y si lo necesita, es la oportunidad que tiene para aceptarlo. Pero no simplemente nos quedamos ahí. Necesitamos mantenernos con vida. Él trae vida. Así como me da vida, me permite llevar vida a otros. Dice Job 33:4: el Espíritu de Dios me hizo, y Él sopló del Omnipotente y me dio vida. Es reconocer que Él me hizo, que usted está aquí por misericordia de Dios. Pero que muchos quizás necesitan todavía ese soplo de vida. Y pase aquí que le voy a soplar. Eso no, hermano, por Dios. Creo que nosotros hemos llegado a entender la Escritura. ¿Quiere recibir un soplo divino? Lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Y quizás yo sé que a algunos no les gusta, porque hemos concebido en nuestra mente cómo Dios tiene que hacer las cosas. Porque yo lo vi y funcionaba. ¿Y quién te dice a ti que Dios tiene que hacerlo de la misma manera acá? Porque cuando yo acepté al Señor, allá hacíamos aquí, allá. Sí, pero ¿por qué estás aquí? ¿Por qué Dios te trajo aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Por qué no te permitió permanecer del lugar que todavía quizás añoras en tu corazón? Algo Dios quiere. Creo que Dios está hablando a nuestras vidas. Creo que Dios quiere algo con nosotros. Yo sé que muchos pueden cerrar el corazón a Dios. Proverbios 4:20. Proverbios 4:20. Cuando yo me paro acá, lo que menos quiero es hablar mis palabras. Quiero que sea Dios hablando a cada uno a través de la Escritura. Dice Proverbios 4:20: hijo mío, está atento de las palabras de tu pastor. No dice así. Del hermano que tiene 30 años, está atento a eso. No dice eso. No es que le diga que sea malo, pero vea lo que dice este proverbio: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de ti. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Guárdalas en tu corazón. El Señor Jesús dijo: sobre toda cosa
guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. Ahí emana la vida. Si usted quiere tener un corazón con vida, llénala de palabras del Señor. Amén, hermanos. Usted tiene que hacer un tiempo para Dios. Tiene que hacer un tiempo para el Señor. Si no, seguirá viviendo tal y como quizás está viviendo. Tiene que hacer un tiempo para Él. Yo he aprendido algo. Yo aprendí muchas cosas. Soy cristiano, le voy a decir ni me pregunte para qué año. Yo pienso que desde el 2002 soy cristiano. 2002. Pero acepté a Cristo como en el 2000. Pero realmente empecé a vivir una vida como cristiano desde el 2001-2002. Soy nuevo en esto, hermano. He podido ver muchas cosas. Cuando uno anda en este caminar, Dios le permite aprender de cosas buenas y de cosas malas. Por eso muy pocas veces usted me escucha que diga, el Señor dice. No, porque hay una naturaleza que Dios nos ha dado a todos. Y hay cosas que no van a hacer la diferencia en la vida del hombre si no cambia. Esas se dan, es una ley natural. Pero hay cosas en las que yo todavía no las puedo entender. De lo sobrenatural le digo, Señor, ese es tu trabajo. Mi trabajo es dar la palabra. Es dar la palabra de Dios. Ese es mi trabajo. Por eso tomé en mi corazón lo que Pablo le decía, que me presente aprobado delante del Señor, dando una palabra nutrida. Hay cosas que a mis hijos no les gustan. No les gustan las ensaladas, no les gustan las verduras, no les gustan, no sé si a sus hijos les gustan, pero a mis hijos no les gustan. Pero sabemos de que son buenas para el cuerpo. Así es la palabra de Dios. Y a veces somos tan mañosos nosotros los adultos que sacamos, ¡ay, qué feo eso! Y usted desagrada a quien lo hizo. ¿Se ha puesto a pensar usted en la Escritura? Si usted empieza a omitir cosas, ¿cree que eso le agrada a Dios? Aquí dice, te bendeciré. Pero, eso no me gusta el pero. Tomo solo me bendecirá. Pero el pero no. Es que el pero es una condición. Eso no me gusta. Eso es como la verdurita esa que le pusieron a los tamales, hermano. Que cuando usted abre el tamal, usted no la ve. Cuando parte el tamal, lo ve adentro. Y está quien lo hizo ahí, me lo tengo que comer. Delante del Señor así somos. ¿Qué? De lo que vamos a rendir cuenta. Póngase en pie, por favor. Quiero que pueda cerrar sus ojos. Quiero que usted le pueda, en sus palabras, le pueda decir, Señor, ¿qué querías hablarme hoy? ¿Qué querías hablarme hoy, Señor? ¿Qué querías hablarme hoy? Señor, dígale, hemos leído tu palabra. ¿En qué me hablaste? Dígale, Señor, ¿en qué me hablaste? Pregúntele. Dile, Señor, he escuchado tu palabra, he leído la Biblia. Pon en mi mente, Señor, trae a memoria algo específico para mi vida. Lo necesito. Necesito ser saciado. Da un soplo de vida en este momento. Necesito de tu espíritu que pueda soplar vida. Tu palabra es vida, dijo el Señor Jesús, que Él era el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar donde quiere llegar